Bueno, muchas gracias nuevamente. El segundo libro que preparé para comentar se llama Los Ingenieros del Caos, que acá lo muestro, de Giuliano da Empoli. Es un sociólogo ítalo-suizo. Eh, Él se hizo más famoso hace poco tiempo con otra obra que es una novela histórica, se llama El Mago del Kremlin, Claro, un poco sobre el sistema de poder en Rusia, y bueno, y hay un personaje de la política actual que lo llaman así, el mago del Kremlin. claro, que el personaje que no tiene cargo ni nada, es un No, personaje que la hizo bien, porque no se puede un, jugar por nada tampoco. un asesor presidencial, y bueno, justamente el mago del Kremlin trata de otro asesor presidencial, nada más que de Rusia. En este caso es un libro previo y es un ensayo donde él estudia un poco lo que fue el surgimiento de algo inédito en Italia. Él lo llamó el Silicon Valley del populismo, porque personas del mundo tecnológico, con una persona que hacía marketing político, Casaleggio, hicieron una campaña disruptiva para que el movimiento 5 estrellas de Beppe Grillo, un cómico, rompiera un poco con los partidos tradicionales. O sea, el desprestigio de la política tradicional era tal que un outsider, apoyado por la tecnología, logró muchos votos. Entonces, es un ensayo muy interesante porque es, digamos, de principios de los 2010, si querés, es previo a lo mucho que pasó después, porque después Tenemos a Zelensky, se me ocurre, un personaje que también era un cómico, era un un actor, outsider. Fue lo de Zelensky, fue muy particular porque había una serie muy famosa en Ucrania que yo vi, ahora no me acuerdo el nombre de la serie, y donde era un profesor de historia que termina siendo presidente. Bueno, el de pocos años después pasó algo parecido. profecía autocumplida. Sí, acá digamos también habla mucho de Steve Bannon. Steve Bannon es un estadounidense asesor político que en su momento tuvo cargo en el primer gobierno de Trump, que lo terminó echando, pero es como que exportó esta manera de hacer marketing político a Europa. Entonces cohesionó movimientos que por ahí desde las categorías tradicionales izquierdas y derechas eran antagónicos, pero en los hechos terminaron fusionados en eh, discursos muy fuertes, muy radicalizados, en campañas muy agresivas para delegitimar a los rivales, apoyado por la tecnología. Claro. Es decir, acá nombra, por ejemplo, un antecesor de Casaleggio o de Steve Bannon, que era Filkestein, un publicista que ayudó en su momento al gobierno de Reagan. Claro. En ese momento su especialidad era la campaña negativa, más que la campaña positiva, es decir, por qué el candidato X era mejor para la sociedad, era destruir a los rivales. Claro. Y en esa época, donde no existía internet, nada, estamos hablando a principios de los 80, segmentaba a la población dependiendo de edades, lugares, oficios, etcétera, y le Carta. mandaban carta. Carta. Sí, me parece que Exacto. eso lo escuché en algún podcast o stream de que algún politólogo hablaba de Finkelstein y Claro, contaba su anécdota. porque acá tal vez la característica, o sea, no es que el sistema político tradicional en el mundo, el sistema republicano, era Disneylandia, tal vez no era el mejor sistema de gobierno, era el menos peor. Lo que pasa que, como en muchos países del mundo, por ahí las necesidades básicas de la gente o el bienestar de la gente, el famoso estado de bienestar Welfare. claro, el welfare state, cayó, entonces generó mucho descontento social, la ira cohesiona. Entonces, estas personas, digamos, apoyadas por la tecnología, lograron espacio en la sociedad, primariamente, o sea, por responsabilidad de quienes a lo mejor no hicieron mejores gestiones Claro. de la política tradicional. Pero bueno, después, incorporando todo un sistema algorítmico al marketing político, que desde mi punto de vista empobrece mucho el debate político, porque terminan o con campañas negativas o campañas sucias, o se terminan hablando de las personas y no de los proyectos. Claro, en ese sentido, por ejemplo, se me ocurre pensar que un gobierno más dictatorial como que sería el de China, que tiene todo controlado, no, primero que no hay elecciones y segundo no corre, porque los vigilan por todos lados. Acá, claro, además
estaba Cambridge Analytica, que era Claro, la que manejaba es los otro datos. de los antecedentes posteriores a lo primario que fue en Italia el Claro, experimento. Exactamente, el escándalo de Cambridge Analytica, donde se usaron datos de Facebook, que era en ese momento la red social más claro, utilizada, datos públicos que se... exactamente, para segmentación de campaña, etcétera, etcétera. Yo anoté un par de frases, o sea, es muy Sí, rico el libro, no es muy largo, es un ensayo de 200 páginas, pero ajá, anoté, mira, por ejemplo, arranca con una de Woody Allen, que dice, los malos sin duda han comprendido algo que los buenos no saben. Después en otra página hay una frase para mí conectada de John Stuart Mill que dice, para triunfar el mal solo necesita la inacción de los hombres de bien. Y después Davide Casaleggio, hijo del fundador junto a Beppe Grillo del Movimiento 5 Estrellas en Italia, ajá. dijo lo siguiente, nosotros garantizamos un mejor servicio y somos más eficaces para responder a las demandas de los ciudadanos ante las instituciones. La vieja partidocracia es como un video club blockbuster, mientras que nosotros somos Netflix. Ajá. Eh, Otra frase de Mark Twain, una mentira puede dar vuelta a la tierra mientras la verdad se, se está todavía calzando. Eso vinculado, viste, a las campañas suyas. Por ahí tiran un dato falso de alguien y después hasta que se sepa la verdad pasa mucho tiempo y en el mientras tanto... Sí, sobre todo por ahí hasta que se hace una desmentida ya pasó, ya se instaló Le la pasó, me falsedad. acuerdo, hay muchos ejemplos en la política Claro. mundial, pero acá en Argentina me acuerdo en el año 2004, si mal no recuerdo, a Enrique Olivera, que era una persona honesta, que tiraron, que tenía, no sé, una cuenta offshore ilegal, qué sé yo, y claro, yo no sé si hubiera ganado la elección, pero seguramente esa campaña negativa lo perjudicó y después se supo meses después de que era una falsedad. O el caso de la Morsa de Aníbal Fernández con el programa de la Nata también. Ah, El famoso que era la Morsa con el otro. al final nunca se supo quién fue la Morsa, porque se No, hablaba también de un policía bonaerense, bueno. ahí pero que justo en medio de una elección lo reventó. Por ahí no iba a ganar tampoco, sí, Aníbal Fernández. Y son los juegos de la política muy escandalosos. Claro, por eso yo creo que estaría buenísimo. Mirá, anoté varias frases, pero Sí. no voy a casar con las mismas, pero hay una frase de Keynes, también de John Maynard Keynes, Sí. muy querido por nuestro presidente. Eh, Keynesiano. Bueno, que yo cuando lo estudié en la facultad era un poco el ingeniero reparador del capitalismo. El capitalismo iba rumbo a la implosión post-crack 1929 de la Bolsa de Nueva York y con políticas basadas en su pensamiento pudo mantenerse el capitalismo. Me viene a la mente también, ya que falleció el Papa Francisco, que paz descanse, León XIII, un papa con un perfil político como lo era el jesuita Bergoglio, también en su momento sacó una encíclica porque veía que el comunismo estaba ganando cada vez más adeptos por consecuencia de la injusticia del capitalismo salvaje, pero que el comunismo no era la solución para él, entonces bueno, Claro. sacó la encíclica Rerum Novarum. Pero acá Keynes dice, casi toda la sabiduría de nuestros hombres de Estado está basada en suposiciones que fueron ciertas en su época, o en parte ciertas, y que cada día que pasa lo son un poco menos. Debemos inventar una nueva sabiduría para una nueva era. Y al mismo tiempo, si queremos reconstruir algo consistente, apareceremos como heréticos, inapropiados, peligrosos y desobedientes a ojos de todos los que nos han precedido. Ahí está, la nueva canción de Kicillof, de ahí lo sacó Kicillof. No es original, lo sacó, claro, keynesiano, tiene todo, está todo relacionado. No, pensaba, dice, claro, pero tiene una lógica ese pensamiento porque siempre van por detrás de la demanda, no sé, también hay otro, hay un escritor, que ahora no me sale el nombre, que escribió Los Tres Peronismos, es un escritor medio de izquierda. Los tres peronismos y los tres kirchnerismos. Los Tres Peronismos, Ah, escribió, está y bien. hay otro que se llama El Huracán Rojo y ahora va a sacar El Huracán Negro, que Sí. el Huracán Rojo es la historia de las revoluciones de izquierda y el Huracán Negro es la historia del fascismo. Está vivo, digamos, hace poco lo escribió eso. Pero que decía que, en esto que decía Alfonsín, que con la democracia se vive, se come, como que está demostrado que quedó en deuda la democracia o los partidos que llevaron adelante la democracia porque dan a alimentar ciertas antisistemas, personajes que utilizando la tecnología y todo esto pueden surgir
representando todo ese odio, frustración o todo lo que no se puede llevar adelante. Sí. Sí, tal cual. El gran mérito de Alfonsín en su momento histórico, de Alfonsín y del sistema político, porque también fue apoyado, recuerdo cuando fue el alzamiento de Semana Claro. Santa del 87 por la conducción del Partido Justicialista, concretamente por Cafiero, fue reconstruir la institucionalidad democrática en un país que venía de 70 años donde en pocos momentos había democracia o eran muy frágiles. Claro. Ese fue el gran, digamos, su gran mérito. Lamentablemente, digamos, no pudo, no supo, no quiso abordar la cuestión económica que venía muy mal de antes, pero la cuestión económica con el tiempo, o sea, la democracia, si lo económico, o sea, no anda bien, justamente genera el deterioro de la institucionalidad. ¿Por qué? Porque lo que hablaba antes de la pirámide de Maslow, si una persona no come bien todos los días, que le, digamos, no le podemos exigir que pida otro tipo otro tipo, que tenga otro tipo de demanda, por ejemplo, la institucionalidad. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, si la política argentina transversal en distintos partidos fracasó en lo económico, bueno, se generó alguien antisistema que por el bien de todos ojalá le vaya bien en lo económico, pero a mí en lo personal creo que lo económico, digamos, así como lo institucional sin una buena economía fracasa, viceversa, lo Claro, económico bien. solo sin una buena institucionalidad, También. y es la tesis de los últimos premios Nobel de Economía, no tiene, digamos, sustentabilidad en el tiempo. Entonces, ojalá que logremos algún día ese equilibrio. Sí, esa estabilidad, por ahí, sí, creo que cuando recibió el gobierno Alfonsín le habían dejado 200 millones de dólares en el banco, así, y tenían que pagarlo a aguinaldo, todas esas cosas, le dejaron como una bomba de tiempo económica ahí digamos, en el Sí, en el tal Ministerio de cual. Economía. Después tuvo un veranito, que bueno, hay otro libro muy interesante, Una temporada en el quinto piso, donde Juan Sí, Carlos sí, Torres habla de cuando estuvo con su Ruil en el lanzamiento del Plan Austral. Yo ese tipo de libro biográfico creo que pueden sumar mucho porque justamente si vos querés mejores gestores, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Entonces, ¿por qué claro, no aprovechar la práctica de otras personas que han estado en momentos históricos distintos? Lo que pasa que a diferencia de otros países, en Argentina los problemas son crónicos y cíclicos, entonces también había claro. problemas de inflación, etcétera, etcétera. Entonces, están buenos esos libros también. Sí, estaría bueno que se tome a cuenta de lo que otros ya vivieron en ese cargo, en esa responsabilidad. Ayer te comento que un domingo no sabía qué ponerle a los chicos y digo, voy a poner Tiempo Moderno de Chaplin. Ah, mirá, Y se qué le ve que interesante, le gustó, se qué quedaron interesante. mirando porque bueno, además de todo lo bien pensada que está la película, Chaplin te hace reír. Sí, total, total, total. Así que se quedaron, bueno, casi una hora, un montón para un chico ver una película en blanco y negro prácticamente muda, porque Chaplin no habla. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué Pero interesante. sí, sí, está relacionada con lo que estamos Ni charlando, hablar. porque en un momento empiezan como cuando sale de la cárcel Chaplin, que va caminando se le cae una bandera que yo le digo a los chicos, porque en blanco y negro la película, esa bandera es roja, le digo en realidad. Y le agarra la bandera y va caminando por la calle, como diciéndole al camión, se te cayó. Y empieza a venir toda gente de atrás en una marcha, una huelga. Sí, 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 sí. Y viene, cae la policía, lo empieza a reprimir y le digo, mira, ahí está Patricia Bullrich. Empezó a darle caño a todos los manifestantes. Mirá, ahí O sea, que nombraste Chaplin, yo me anoté algunas series conexas a este libro, digamos, Los Ingenieros del Caos. No sé si nombré la columna de Carlos Correa, no. que también quiero nombrarla porque creo que tiene relación justamente la herramienta tecnológica con el marketing político. Así que Carlos, muy interesante tu columna, te mandamos saludos acá. No, yo anoté como serie conexa, anoté el capítulo 1 de la temporada 7 de Black Mirror, Ajá. donde no voy a spoilear, pero sí utilizan a una persona que le solucionan un problema como una unidad de marketing. Día Cero, que es una serie, está en Sí. Netflix también, actúa Robert De Niro. Robert De Niro, sí. Bueno, también muestra un poco el laburo de los ingenieros del caos, de cómo tomar el poder de determinada manera. Sí, muy buena. Y después, una tercera serie, El Gato Pardo, basada en el famoso libro, creo que también tiene conexiones con esta problemática, la recomiendo. Y una película que es fantástica, que está en Amazon, se llama La Hora del Cambio.
En su momento la pasaron acá en un ciclo de cine italiano, Lorca, la recomendó en su momento una economista, leí un artículo en 2018, Marina Dal Poyetto, Ajá. porque bueno, en un pueblo del sur de Italia había un alcalde corrupto, entonces toda la sociedad quería, digamos, sacarlo, ponen a alguien honesto, pero claro, después cuando se metían con la de cada uno, viste, se le complicaba. Y es una sátira muy divertida, pero creo que tiene mucho de realismo y mucho paralelismo con nuestra realidad. Claro, eso cuando hoy te das cuenta cuando una película está bien realizada, por ejemplo esta que te comentaba de Tiempo Moderno, porque vos que que es más grande, la entiende todo el subtexto que lo hacen laburar así, siempre haciendo la mismo laburo. Chaplin se vuelve, se tara. Y al nene le da risa porque es gracioso. Era, bueno, un poco una sátira de lo que fue el sistema, el Fordismo, claro, ¿no? Que uno pone una tuerca, una tuerca, una tuerca, que obviamente también en su momento ese tipo de cosa fue una evolución a sistemas de trabajo anteriores. Lo que pasa que por ahí, llevado a un extremo, era algo complicado. Por eso la importancia, digamos, del cambio a tiempo o la mejora. Yo creo en la mejora del sistema capitalista. No creo que haya otro sistema mejor, a lo mejor me equivoco, pero Sí. creo que digamos, fue mejorado en su momento por este Papa León XIII a nivel religioso, por Keynes a nivel económico, y bueno, y tiene muchas cosas para mejorar. Sí, tal vez en algún momento se le encuentre la vuelta para que sea un poquito más equilibrado. Sí, más equilibrado, porque de hecho, por ejemplo, China, maneja, nombrarte China, es el Partido Comunista, pero en realidad no aplica comunismo, aplica capitalismo salvaje, que lo puede hacer justamente porque tiene un sistema político y una cultura determinada. Sí, si uno escucha ahora con esta guerra de aranceles de un lado del otro, claro, los chinos salieron a dar su versión y dijeron, bueno, ustedes obviamente que los yanquis los estadounidenses vinieron a China porque era el trabajo más barato, todo, nosotros usamos esa plata para hacer inversión en darle de comer a la gente, en educación, en todo, y ahora, digamos, le podemos competir y no necesitamos tanto, sino que vayan de vuelta a Estados Unidos. Recuerdo un comentarista, Zapata, que un poco dijo que Trump era Homero, no me acuerdo la frase, pero bueno, como que era Homero y que ahora los chinos parecen para Occidente más civilizados que Trump. No, además, bueno, la contradicción de que todos los souvenirs y las gorras que dicen Make America Great Again están hechas en China. Claro, 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 todo, claro. todo lo mismo, bueno, veremos hasta dónde evoluciona. Por ahí me resultó muy interesante los ingenieros del caos y bueno, ojalá que lo pueda leer como también el Mago de Kremlin. Sí, más adelante lo leí también a Mago Kremlin, más adelante otra semana, no la que viene ya anticipo, tenía ganas de comentar un libro de Editorial Orsay de Cayetano, Ajá. No va más mi adicción al juego, que trata el tema de la ludopatía, también vinculado bastante a la tecnología, me pareció, pero más adelante vamos a hablar del Mago del Kremlin también.